Bienvenidos a un nuevo episodio de historias basadas en hechos reales. Ahora ve y apaga las luces, sube el volumen y presta atención, porque has entrado al mundo donde el hombre olvida su forma y la leyenda se convierte en pesadilla. Estás escuchando El Manual de la Noche. Una noche en el centro histórico de Guadalajara. El sereno de diciembre había caído sobre Guadalajara, envolviendo sus edificios coloniales en un manto de neblina fría y húmeda que olía a incienso rancio y a pozos de drenaje. Eran las 2 de la madrugada. A esta hora, el corazón de la ciudad, normalmente un torrente de vida, se convertía en un laberinto de cantera rosa y silencio roto. Marco, un joven vigilante nocturno, hacía su ronda. Su ruta era siempre la misma: rodear la Catedral Metropolitana y cruzar la Plaza de Armas hasta llegar al Palacio de Gobierno. Una ruta bendecida por el día, pero maldecida por la noche. Esa noche, sin embargo, el silencio era diferente. Era un silencio pesado, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Al pasar junto a la rotonda de los jaliscienses ilustres, Marco sintió el primer escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Sus ojos se fijaron en la mole de la catedral, sus agujas góticas melladas perforando la niebla. Notó que las campanas del campanario sur, las que siempre estaban mudas, parecían brillar. Un brillo azulenco, espectral. Mientras caminaba, un sonido seco y rítmico comenzó a emanar del costado de la catedral. Toc, toc, toc. No era un golpe, sino una excavación. Marco se detuvo en seco, el vello de su nuca erizado. Se acercó con cautela. El sonido venía de un nicho olvidado, oscuro, que daba a la calle de Hidalgo. Se asomó, blandiendo la linterna. Lo que vio lo dejó sin aliento. No había nadie. Pero la fuente del sonido era inconfundible. Un pequeño pico de albañil levitaba a medio metro del suelo, golpeando metódicamente la antigua pared de cantera. Cada golpe desprendía un polvo fino, y revelaba no otra pared, sino una negrura absoluta, viscosa. El pico paró. El aire se enfrió aún más, hasta el punto de sentir un dolor punzante en los pulmones. Entonces, una voz. No venía de la negrura, ni de las calles. Venía de la propia cantera. Era un susurro seco y multicapa, como si un coro de miles de gargantas secas estuvieran hablando al unísono. Lo están buscando, el pacto. Marco dio un paso atrás. Intentó gritar, pero su voz era un nudo de terror en la garganta. Aquí está el metal. Aquí está la promesa de sangre nueva para el viejo rey. En ese momento, las campanas mudas de la catedral comenzaron a sonar. No eran las notas solemnes del Ángelus, sino un tañido frenético, discordante y roto, como si alguien estuviera golpeando los bronces con un martillo de hierro. Marco se cubrió los oídos, pero el sonido no venía solo de arriba. Parecía vibrar dentro de sus huesos. Cuando abrió los ojos, la excavación en la pared de la catedral se había ensanchado. De la negrura que había detrás, no salió una figura, sino una mano. Era una mano gigantesca, huesuda, de un tono amarillento enfermizo. Sus uñas eran largas y negras, curvadas como garras de buitre. No se movió, simplemente se apoyó en el borde de cantera, como si estuviera esperando un saludo. Marco sintió una punzada de comprensión gélida. Había leído la leyenda. Se decía que el centro histórico se había construido sobre los restos de un antiguo y terrible sacrificio, y que los cimientos de la catedral guardaban un objeto que sellaba un pacto olvidado con una entidad que precedía a la conquista, un rey de la tierra, que exigía tributo. Y ahora, el pacto estaba siendo desenterrado. La mano se extendió hacia Marco. El susurro volvió, más fuerte, más imperioso: ven. El rey te dará poder, a cambio de lo único que le interesa. Tu primer recuerdo de la luz. Marco supo lo que significaba.
No solo querían su vida, querían la pureza de su alma, el momento de su inocencia. Querían la luz para alimentar su oscuridad. Con un instinto de supervivencia que superó su pánico, Marco se dio la vuelta y corrió. Corrió por la avenida Alcalde, el tañido de las campanas enloquecía resonando tras él. No se detuvo hasta llegar al cruce con Juárez, donde las luces de un puesto de tacos nocturno parpadeaban débilmente. Se lanzó bajo la luz de sodio, y en ese instante, el tañido paró. Se giró. A lo lejos, las agujas de la catedral eran solo siluetas en la neblina. No había negrura, no había excavación, y las campanas estaban de nuevo mudas. Solo la pared de cantera, que parecía haber sanado perfectamente, guardaba un pequeño detalle. A la altura donde había estado la mano, había una marca oscura en la piedra. Un residuo grasoso, la forma de 5 dedos gigantescos. Marco nunca volvió a su puesto. Se fue de Guadalajara esa misma mañana. Pero se cuenta que, cuando la campana muda de la catedral suena a las 2 de la madrugada, cualquier persona que pase por la rotonda siente la misma punzada de frío, y a veces, si la neblina es densa, se puede ver un tenue brillo azulenco saliendo de las ventanas del campanario. Y si te acercas a la pared de cantera, cerca de la rotonda, y pones el oído en la marca oscura, jurarías escuchar un sonido rítmico y débil, como un pico pequeño golpeando la piedra, esperando a que el olvido de los hombres sea lo suficientemente profundo para excavar de nuevo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.